Hola, bienvenido a Arsis Tech Academy en esta serie de cursos de DCD, el Cloud de Arsis. Estás en el curso dedicado a Kubernetes y lo que vamos a ver en este vídeo es un ejemplo de cómo desplegar una pequeña aplicación en Kubernetes. Sustituye aplicación por un contenedor. Quiero decir con eso que lo que no vamos a ver es cómo desplegar una aplicación compleja que se componga de una API, una web y una base de datos, sino que lo que vamos a ver es cómo, por ejemplo, desplegaríamos la web o la API. Es decir, cada uno de esos componentes. Eso es lo que entendemos como aplicación en el contexto de este vídeo. Así pues, si te parece, vamos a verlo. Lo primero, los prerequisitos. Los prerequisitos son, por un lado, necesitamos tener una imagen de nuestra aplicación. He puesto imagen OCI. ¿Qué significa esto? Básicamente una imagen de Docker. OCI es un estándar que define cómo son las imágenes de contenedores. Son las siglas de Open Container Initiative y se trata de un estándar que lo que nos define es cómo debe ser el formato de una imagen de contenedor. Tenemos la tendencia de llamarles imágenes Docker, porque Docker fue el primer sistema que tuvo éxito entre el gran público, por decirlo así, de gestión de contenedores. Pero hoy en día no es Docker el único sistema. Existen otros sistemas de gestión de contenedores. Todos estos sistemas son compatibles entre ellos gracias al uso de OCI. Cuando nosotros utilizamos Docker para crear nuestras imágenes con Docker Build, lo que realmente estamos creando son imágenes OCI. Y lo que Kubernetes requiere no es una imagen de Docker, sino una imagen OCI. Eso significa que podemos crear nuestra imagen con otros sistemas de creación de imágenes que existen, por ejemplo, Build-A o Canico. Aunque comúnmente las seguimos llamando imágenes de Docker, formalmente, digamos, estrictamente son imágenes OCI. El segundo prerequisito es tener esta imagen subida en un registro de imágenes público. El ejemplo más claro de registro de imágenes público es Docker Hub. Más adelante vamos a ver cómo configurar Kubernetes para acceder a registros de imágenes que no sean públicos. Vamos a ver lo que llamamos el despliegue declarativo. Es el despliegue más habitual en Kubernetes. Kubernetes acepta también comandos imperativos, pero los comandos imperativos están muy limitados y se suelen utilizar para realizar pequeñas pruebas rápidas en un clúster. No son la forma habitual mediante la cual operamos con un clúster de Kubernetes. La forma habitual de operar con un clúster de Kubernetes es con lo que llamamos el despliegue declarativo. ¿Qué significa eso? Básicamente que los objetos de Kubernetes, pods, deployments, cualquier objeto que quieras desplegar en el clúster, tienen una definición en formato YAML y lo que vamos a necesitar nosotros hacer es crear un fichero YAML para cada uno de estos recursos y aplicar este fichero al clúster. Cuando vimos los conceptos básicos de Kubernetes, mencioné que no desplegábamos un contenedor directamente en Kubernetes, lo que desplegábamos era un pod que ejecutase un contenedor. Eso significa que en el primer ejemplo lo que vamos a ver es cómo crear un fichero YAML para indicarle a Kubernetes que lo que queremos es desplegar un pod que ejecute un contenedor de una imagen concreta. Si te parece, vamos a verlo. Tengo aquí Visual Studio Code con un fichero YAML que se llama pod.yaml. Este fichero YAML vendría a ser la mínima definición que le tendremos que dar a Kubernetes para crear un pod. Trabajar con Kubernetes es trabajar muchísimo con estos ficheros YAML. Todos estos ficheros YAML vas a ver que son muy parecidos en cuanto tienen generalmente casi todos las cuatro mismas secciones principales: API version, kind, metadata y spec. API version nos indica qué versión de la API de Kubernetes vamos a querer utilizar y kind cuál es el tipo de objeto que queremos definir en este fichero YAML. En este caso estoy definiendo un pod, por lo tanto kind es pod. API version es v1 porque el objeto pod solo existe en v1. No puedo poner ningún otro valor aquí porque pod solo está definido en la API v1. Pero hay objetos que están definidos en más de una API, generalmente, por ejemplo, una beta 1 y una v1 o una v2 beta 1, etcétera, etcétera, y con el API version especificas exactamente cuál de las versiones vas a querer utilizar si es que el clúster soporta más de uno. Luego vienen los metadatos. En los metadatos, básicamente, especificamos el nombre de nuestro objeto, es decir, en este caso vamos a crear un pod que se llama demo, y especificas también un conjunto de etiquetas. Estas etiquetas, básicamente, se utilizan para categorizar los objetos. Existen comandos en Kubernetes mediante el cual puedes buscar objetos que tengan unas determinadas etiquetas.
Es importante destacar que las labels son un diccionario de objetos clave-valor. La clave es esta parte de ahí y el valor es esta parte de ahí. Y Kubernetes no nos impone restricciones ni en el label ni en el valor, salvo que tienen que ser cadenas. Eso significa que aquí he puesto name, pero podría perfectamente poner aplicación sin ningún tipo de problemas. Kubernetes no me impide poner las etiquetas que yo quiera. Y finalmente llegamos a la spec. La spec es la especificación del objeto que estamos creando. Estoy creando un pod, por lo tanto, ahora viene la especificación de este pod. Por supuesto, la spec es distinta en cada uno de los objetos que nosotros definimos. ¿Y cuál es la especificación de un pod? Pues son los datos que Kubernetes necesita saber sobre este pod. Recuerda, un pod ejecuta uno o más contenedores. Por lo tanto, la primera cosa que le tengo que indicar a Kubernetes es cuáles son los contenedores que va a ejecutar este pod. Y esto se consigue mediante este array de contenedores. Containers es un array que indica todos los contenedores que va a ejecutar este pod. En este caso, solo defino un contenedor que le llamo demo. Este es el nombre del contenedor dentro del pod. Y luego, lo importante es definir cuál es la imagen de Docker, la imagen OCI, que va a ejecutar este contenedor. En este caso, estoy utilizando la imagen de Nginx que está en Docker Hub y que su nombre es precisamente Nginx, para hacer una demo rápida de cómo podríamos desplegar un Nginx en Kubernetes. Y por último, tengo que indicarle a Kubernetes cuál es el puerto que expone este contenedor. Este contenedor expone el puerto 80. Esta es la información mínima que necesito indicarle a Kubernetes. Básicamente, oye, Kubernetes, estoy desplegando un pod que se llama demo, que va a tener un solo contenedor que va a ejecutar la imagen de Nginx por el puerto 80. Ahora vamos a ver cómo puedo crear el pod a partir de este fichero. Y esto se hace mediante un comando que es kubectl apply. Vamos a verlo. Tengo un terminal y estoy situado en el directorio donde tengo el fichero pod.yaml que hemos visto. Ahora puedo utilizar el comando kubectl apply para aplicar este fichero al clúster. Primero, te voy a mostrar el comando kubectl get pods, que, como puedes inferir por su nombre, lo que hace es devolverme los pods que actualmente se están ejecutando en el clúster y me dice que no tengo ningún pod ejecutándose. Pero ahora vamos a aplicar este fichero ya. Y Kubernetes me responde indicando que pod demo ha sido creado. ¿Significa eso que el contenedor se está ejecutando? No tiene por qué. Eso lo que significa es que el pod se ha creado, pero si el pod se encuentra con cualquier problema ejecutando el contenedor no estará en marcha, pero el pod sí que existirá. Son cosas distintas. Con kubectl apply lo que hemos hecho ha sido crear un pod y le hemos indicado a este pod que tiene que ejecutar el contenedor de Nginx. ¿Cómo puedo saber yo si el pod está en marcha? Pues de nuevo con el comando kubectl get pod, y ahora me indica que el pod demo debería estar ejecutando un contenedor y está ejecutando un contenedor y que el pod está corriendo sin ningún tipo de problemas. Por lo tanto, ahora podemos deducir que efectivamente Kubernetes está ejecutando el contenedor de Nginx. Los pods tienen una IP propia. Esa IP la podemos ver con el comando kubectl getpods-o wide. Esta IP es lo que llamamos una IP cluster, una cluster IP. Es una IP privada. Yo no puedo acceder a este pod desde mi máquina. Esta IP observa que está en el rango 10.x, que es el rango de IPs privadas, y por lo tanto yo desde mi máquina no tengo acceso a este pod. De hecho, cuando quieres ofrecer acceso externo a los contenedores ejecutándose en Kubernetes, por ejemplo, tienes una web y quieres que desde fuera puedan acceder a este web, hay que configurar esto adicionalmente. Para hacer pruebas, para verificar que realmente está funcionando, podríamos hacer dos cosas. La primera es utilizar un comando de kubectl que se llama port forward, que lo que hace es crear un túnel TCP entre nuestra máquina de desarrollo y un puerto de un pod ejecutándose en el clúster. Se trata de un comando de depuración pensado para hacer pruebas rápidas en desarrollo. Vamos a verlo. Simplemente teclearé kubectl por forward. Ahora debo indicar el nombre del pod contra el cual quiero crear ese túnel TCP. En este caso el pod se llamaba demo. Y finalmente tengo que indicar un puerto local, un puerto de mi máquina, por ejemplo el 8888, y el puerto remoto contra el cual quiero realizar este port forward. Observa que esto me deja el terminal ejecutando este comando. De hecho, este puerto va a estar activo mientras este comando se esté ejecutando. Ahora vamos a abrir otro terminal.
Tengo otro terminal abierto aquí al lado con el comando curl contra la URL localhost 8888. Estoy accediendo a mi máquina por el puerto que he utilizado en port forward y cuando accedo me responde el Nginx que se está ejecutando en el clúster. Como digo, ese túnel solo funciona mientras el comando kubectl port forward está en marcha. Si yo me voy al otro terminal, termino el comando kubectl port forward, intento ejecutar ahora el comando, evidentemente fallará porque el túnel TCP no está creado. Esta es la primera manera de acceder a un pod que se está ejecutando en el clúster. ¿Cuál es la segunda manera? La segunda manera es aprovecharse del hecho de que otros pods sí tienen acceso a las IPs internas del clúster. De hecho, cualquier pod que conozca esta IP se podrá comunicar con el pod de Nginx que está corriendo. Por lo tanto, lo que debería hacer es crear otro pod y a través de este otro pod acceder a esta IP interna. Te voy a mostrar cómo hacer eso con un comando imperativo que utilizamos mucho cuando tenemos que depurar o probar alguna cosilla en el clúster. ¿Y básicamente de qué se trata? Pues se trata de crear un pod que ejecute una imagen con un shell de Linux y entrar dentro de este shell y desde este shell, de forma interactiva, vamos a poder operar dentro de un pod que está ejecutándose dentro del clúster y que por lo tanto tiene acceso a estas IPs internas. Este comando es kubectl-run bb-image busybox-it-rm-restart never -- /bin/sh. ¿Qué hace este comando? kubectl-run es un comando imperativo que se utiliza para crear un pod que ejecute una imagen. ¿Qué imagen? La imagen busybox. kubectl-run bb-image busybox lo que hace es, le indica al clúster que cree un pod que se llame bb, este es el nombre del pod, por lo tanto en lugar de bb yo podría haber utilizado cualquier otro nombre, el que vosotros queráis. La imagen sí que es importante que sea la de busybox. ¿Qué es busybox? Es una imagen Docker para depurar, básicamente contiene un shell de Linux y un conjunto de utilidades básicas. Luego está el modificador "-it". Este modificador es importante, este modificador lo que hace es modo interactivo. Enlaza mi terminal, mi pantalla y mi teclado al terminal del contenedor del pod, a la pantalla y teclado virtuales que tiene el pod. ¿Por qué? Porque yo quiero realizar una sesión interactiva, quiero entrar dentro del proceso que ejecuta este pod. ¿Y qué proceso es? Este de ahí, /bin/sh, que es un shell de Linux. Los otros parámetros, restart never y --rm, es porque Kubernetes no intente reiniciar este pod cuando se muera, porque este pod, como está ejecutando un shell, cuando yo realice el exit, el shell va a terminar, el contenedor va a terminar, y por lo tanto, una vez hecho esto, yo quiero que el pod termine y muere. Una vez yo pulse este comando, ahora voy a entrar dentro de un shell de Linux. Ahí estoy. Ahora estoy dentro de este pod. De hecho, me voy al otro terminal, al que tengo en mi máquina, que tengo ahí. Si ahora realizo un kubectl get pods, vas a ver que hay dos pods ejecutándose. Está el pod demo, que ejecuta el Nginx, y está el pod bb que hemos creado con el comando kubectl-run. Al igual que antes, ambos pods tienen una IP propia distinta. Ahora, desde este pod de busybox, vamos a poder acceder al pod de demo. Para ello, por ejemplo, podemos utilizar el comando wget http:// y la IP interna del clúster. Y observa cómo me responde Nginx. ¿Por qué? Porque desde dentro del clúster, desde un pod que se está ejecutando dentro del clúster, sí puedo acceder a las IPs privadas de los otros pods. Ahora voy a salir de este shell. Cuando salga este shell va a morir el proceso y como aquí le he puesto restart never y rm, Kubernetes elimina el pod. Si ahora realizo un kubectl get pods o white, podemos ver cómo el contenedor de bb, el contenedor que ejecutaba busybox y que he utilizado para realizar esta prueba, ya no se está ejecutando y solo se sigue ejecutando el contenedor demo. Ese ha sido un ejemplo rápido y sencillo de cómo desplegamos aplicaciones en Kubernetes. Una aplicación del mundo real es mucho más compleja y requiere mucha más configuración. Pero la principal diferencia, básicamente, es que los ficheros YAML son más complejos y que para desplegar una aplicación real no nos basta con desplegar un pod, sino que tenemos que desplegar otros objetos de Kubernetes.